Diagnóstico de fallas en computadoras y periféricos. Una falla es cualquier anomalía que presenta una computadora, por la cual su funcionamiento se afecta llegando hasta el punto de dejar al equipo sin posibilidad de ser operado. Estas fallas se pueden dividir en fallas de hardware y de software. A su vez, estas pueden subdividir en fallas en el CPU y fallas en los dispositivos periféricos. Para un buen diagnóstico de una falla, es necesario preguntarle al cliente algunas cosas para reducir el tiempo de búsqueda de la falla. Estas preguntas pueden ser: ¿qué fue lo último que estaba realizando antes de que la falla se presentara? ¿Notó algún comportamiento extraño del equipo antes de que la falla sucediera? ¿Instaló algún programa antes de que sucediera la falla? ¿El equipo sufrió de algún golpe o cambio de posición? ¿Limpia el equipo con algún producto de limpieza? ¿Se presentó algún siniestro como inundación, fuego o descarga eléctrica? Estas preguntas te ayudarán a determinar si la falla presentada es de tipo hardware o software. Una vez determinado el tipo de falla software o hardware, hay que determinar el origen de la falla. Si el cliente te indica que el problema es con algún dispositivo periférico, verifica si el dispositivo enciende. En caso contrario, es posible que existan problemas con la alimentación. Para identificar la falla, inspecciona visualmente si el cable se encuentra machucado o trozado. Si el dispositivo sigue sin encender, retira la carcasa del equipo empezando por donde ingresa el cable de alimentación. Verifica si los fusibles se encuentran en buen estado en caso de contar con ellos. Si los fusibles están ok, busca algún componente quemado o un corto en la tablilla de control del equipo. En caso de no existir señales de corto, verifica que los cables de comunicación, normalmente planos o de color, se encuentren bien conectados, sin estar machucados y que no presenten fisuras para descartar daños. Finalmente, si ninguno de los anteriores está afectado, se debe revisar la continuidad del botón de encendido, así como los componentes que constituyan a los circuitos de potencia: capacitores, bobinas, transformadores, diodos o circuitos reguladores de voltaje. Si el dispositivo enciende, la falla se reduce al circuito de comunicación, circuito de control o en algunos casos daño mecánico. Para el caso de daño mecánico, aplica cuando el dispositivo tiene partes móviles como un escáner, impresora multifuncional o plotter. Estos dispositivos cuentan con sistemas de engranaje o bandas para producir el movimiento deseado. Si se produce un chasquido o sonido peculiar, probablemente se deba a un elemento mecánico. El atasco de papel en plotters o impresoras se debe al desgaste de piezas mecánicas como engranes, levas o manivelas. Lo anterior produce sonidos fuera de lo normal. También esto puede deberse a falla en sensores de detección, normalmente ópticos o capacitivos, y la solución es su reemplazo. En el caso del circuito de comunicación, se tiene falla cuando el equipo no tiene comunicación con el periférico, ya sea de forma alámbrica, inalámbrica o ambas. En este caso, hay que verificar si la salida del puerto USB no se encuentra quemada o, en caso de ser inalámbrica, que la tarjeta Wi-Fi del dispositivo funcione correctamente. Las fallas en el circuito de control son detectadas al momento de que se ejecuta una acción. Esta puede que no se realice, se haga indefinidamente o la realice con deficiencias, es decir, haga pausas o tenga comportamiento errático. Este circuito es el más fácil de reparar y la mayoría de las veces solo es conveniente realizar un reemplazo de tarjeta para garantizar la compostura. De manera general, se pueden englobar en las fallas anteriormente mencionadas, pero existen fallas específicas, dependiendo del periférico que esté fallando. Un ejemplo es el circuito elevador de voltaje, en los monitores CRT. Esto se presenta cuando el monitor se oye que enciende pero no produce imagen. Otro caso es cuando se tapan los inyectores de tinta en las impresoras de inyección, provocando que la impresión no se vea bien. Para las impresoras láser, un punto de falla puede ser el rodillo de calor, que cuando se encuentra en mal estado, el polvo no se adhiere en la hoja, provocando que se corra con facilidad. Cuando la falla es el CPU, hay que diagnosticar en qué parte se encuentra. Si el CPU no enciende y el cliente comentó de ruido constante o calor excesivo, es muy probable que la fuente de poder sea el problema.
Si el CPU no enciende y el cliente no comentó ruido, pueden ser los módulos de la memoria RAM, tarjetas de video o tarjetas de audio, que en ocasiones se encuentran mal conectados y la tarjeta madre bloquea el encendido. También un componente dañado que se encuentre conectado en la tarjeta madre puede provocar que el equipo no encienda. Si el monitor presenta fantasmas o problemas de color o saturación, el problema es de la tarjeta de video. Para diferenciar si es un problema de tarjeta de video y no de monitor, es conveniente probar el monitor en otra computadora para verificar que el problema no se haga presente. Si las bocinas no emiten sonido, o si el sonido se encuentra distorsionado o con ruido blanco, el problema es de la tarjeta de audio, siempre y cuando las bocinas funcionen en otro equipo. Otra falla del CPU radica en el disco duro. Esto se diagnostica cuando el equipo no puede arrancar mandando mensajes de error al iniciar el sistema operativo. También se visualiza al iniciar el BIOS marcando mensaje que el disco duro no se encuentra o está inaccesible. Una falla menos apreciable del disco duro, pero que indica una inminente descompostura, es cuando el equipo tarda tiempos excesivos, 10 minutos o más, en acceder a un archivo o ejecutar un programa. Los puertos USB son una falla común en los CPU y se pueden provocar al conectar dispositivos que utilizan demasiada corriente al puerto, como lo son elementos de carga resistiva como ventiladores o lámparas. Esto se diagnostica al conectar diferentes dispositivos al puerto y que ninguno sea reconocido. La tarjeta madre puede fallar cuando el equipo enciende pero no se visualiza el BIOS en la pantalla, o también cuando no hay comunicación con dispositivos internos como lectores ópticos o de tarjetas y estos se encuentren energizados. Por el lado de software, si los dispositivos son reconocidos pero no se pueden utilizar, el problema radica en los controladores que pueden estar desactualizados o no ser compatibles con la versión del sistema operativo que se utiliza. Cuando un equipo se encuentra lento, una posible causa es la presencia de virus o hardware que se puede diagnosticar al utilizar un escaneo en línea con herramientas de antivirus. En ocasiones la lentitud del equipo se puede deber a un programa que se encuentra realizando llamadas incorrectas a la memoria. Normalmente en estos casos se visualiza una pantalla azul antes de un reinicio automático del equipo. Una falla recurrente de software es cuando tarda mucho tiempo en iniciar el equipo. Esto se debe a una falta de optimización. Es necesario desfragmentar y escanear en disco en busca de errores. Cuando se experimenta pérdida continua de información de forma aleatoria, es muy posible que la causa sea presencia de virus en el equipo. El diagnóstico de falla te ayuda a determinar qué proceso de reparación ejecutarás para resolver el problema detectado. Recuerda, realiza preguntas al cliente para minimizar su tiempo de atención. Identifica si la falla es de hardware o software. Si la falla es de hardware, determina si pertenece al CPU o a los dispositivos periféricos. Realiza pruebas que te ayuden a diferenciar esta situación. Si el problema es con los periféricos, identifica el tipo de falla, si es de energía, de circuito de comunicación, circuito de potencia o daño mecánico. En caso de tener problemas con el CPU, clasifica si el problema está en la tarjeta madre, la fuente de alimentación, módulos de memoria o tarjetas de expansión. Cuando el problema es de software, identifica si es un virus, problemas de controladores o daños al sistema operativo.